Según un estudio de la periodista Natalia Springer, apoyada por 80 investigadores, en Colombia hay 18.000 menores reclutados por los grupos armados. Lo nuevo es que hay un gran impacto en ciudades como Bogotá, Medellín, donde aumentó 229%, Valledupar, Florencia, Montería, San José del Guaviare, Riohacha, Santa Marta y Cúcuta, entre otras. El fenómeno se debe al conflicto armado que enluta y entristece a Colombia desde hace más de medio siglo, porque tanto guerrilla como paras y bandas se llevan a los niños y niñas con el fin de entrenarlos para la guerra, adoctrinarlos con sus ideologías y utilizarlos como mensajeros o espías sin levantar sospecha. Los niños reclutados son muy pobres, analfabetas, no reciben sueldo, en la mayoría de casos pertenecen a poblaciones sin agua y con bajo nivel de oportunidades. Aunque el reclutamiento está prohibido por el derecho internacional humanitario, ningún grupo armado ilegal respeta esta regla. La única opción de acabar con el problema es lograr la paz cuanto antes, pues si no hay conflicto, no hay reclutamiento de menores. En una sociedad donde se utilizan los niños en la guerra, demuestra el alto grado de degradación, valga la redundancia, que vive la sociedad. Y creo que esto está soportado en la situación económica y social que está viviendo el país. Hemos descuidado los hogares, los niños, los hemos dejado, las familias ahora trabajan, la mamá, el papá, lo dejamos a una persona como la abuelita. Son gente y sociedad que crece hoy en día sola, que no tiene oportunidades y que las poquitas que tiene se las restringen o son complicadas. Entonces la juventud nace así, sola. Los actores tienen que salirle al paso a eso y frenar esa situación, porque eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. En esas condiciones lo que debemos buscar es que cesen las hostilidades. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa de la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy iniciamos nuestro programa con dos cartas que son absolutamente dolorosas y tienen dos emisarios, uno el presidente de la República y el otro Timochenko de las FARC. La primera dice: quiero decirle que soy una niña que vive en Caloto y estoy muy triste con lo que pasa con mis amiguitos y sus familias. Usted es el presidente de todos y no solo de los ricos y poderosos. Piense en nosotros, los niños y las niñas, y colabore para que sus soldados y los guerrilleros no peleen más. Pero si tienen que pelear, que lo hagan en una tierra lejos a nuestras casas, a mi escuela y a la iglesia y al parque. No quiero tener más miedo, no quiero llorar más, quiero ser feliz. En la carta dirigida a Timochenko: usted y sus amigos me dan mucho miedo y rabia porque nos atacan. Si nosotros no hemos hecho nada, yo soy una niña y no quiero más guerra, más bombas. ¿Usted tiene hijos? ¿A ellos no les da miedo? ¿Usted no quiere que vivan felices? Si no los tiene, piense un poquito en nosotros. Y si quiere seguir bravo y peleando, pelee lejos de nuestras casas, de nuestras escuelas y nuestros parques. Y no lleve más niños a la guerra. Esto están pensando nuestros niños y nuestras niñas, inmersos desde hace muchísimos años en un conflicto que no debería tocarlos. Ellos deberían estar jugando, inocentes de cualquier tipo de confrontación. Sin embargo, según investigaciones, la más reciente que realizó Natalia Springer para el Instituto de Bienestar Familiar, más del 40%, según sus cifras, la tercera fila de la guerrilla, los grupos paramilitares, está conformada por niños y niñas, por nuestra infancia. Para hablar sobre este tema, este mediodía nos acompaña Ruth Consuelo Chaparro. Ella es subdirectora de FUCAI, Fundación Camino de Identidad. Ella es quien ha recogido estas cartas y este sentir de nuestros niños colombianos. Ruth Consuelo, mil gracias por acompañarnos este mediodía. ¿Y qué siente usted? Porque la veo absolutamente apaleada cuando escucha estas palabras, porque además de escucharlas, usted visibiliza, los siente, los tiene cerca cuando realizan este tipo de actividades que visibilizan el tema del reclutamiento forzado en nuestro país. Bueno, gracias a ti y a esta oportunidad, porque a través de este lente puedo llegar a sus casas. Bueno, para decirles lo que ustedes ya saben, pero a veces no quieren ver. Y es que la soledad de los niños en las regiones más apartadas es infinita, a pesar de las entidades de protección y de las entidades de control. El reclutamiento de los menores de edad, 8, 9, 10, 11 años, es vergonzoso. Ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han logrado protección para estos niños. Trabajo con madres de estos niños, con sus hermanitos que lloran sin parar el reclutamiento.
¿Cómo es esta actividad con la que iniciamos nuestro programa, en la que pudimos compartirle a nuestros televidentes el sentir de nuestros niños frente al conflicto armado? Porque una cosa es vivir en las ciudades capitales y otra cosa en áreas rurales, donde los niños tienen acercamiento directo con la guerrilla, con los grupos paramilitares, que dicen que ya no hay, pero todavía están por ahí, y también con el ejército. Ellos están en medio del conflicto, están arrinconados, tienen que vivir todo el tiempo el tema de la guerra. Pues lo primero que tengo que decir es que a los niños no se les ve y no se les escucha. Y que en todas estas zonas donde hay guerra hay niños, que son niños inteligentes, que tienen esperanzas de vivir y que tienen mucho que decirnos y que enseñarnos. Pero estamos sordos, no los escuchamos. Y esos niños están cruelmente afectados por la guerra de todas maneras, no solo con el reclutamiento. Cuando hay bombas, cuando hay confrontación armada, su corazón salta, pues, no aguantan más. Y por eso escriben cartas con la esperanza de ser escuchados, porque no son escuchados a veces ni siquiera en su propia casa, y menos en el país y los medios de comunicación, pues se hacen de un lado o de otro para acompañar a los adultos, y los adultos estamos enfermos. El jueves pasado volaron un niño con una granada, un niño de 4 años, la mamá embarazada de 8 meses, el niño también murió. Ella está en la clínica en este momento. Esta guerra no tiene nombre. ¿Qué dijeron los medios? Nada, están ocupados con otras prioridades. Están corriendo detrás de cualquier cosa. Pero sentarse a mirar qué está pasando con estos niños no es una prioridad. Estas son unas cartas que ustedes invitan a los niños para que ellos se desahoguen, para que un poco se sientan escuchados, pero antes de iniciar el programa, y bueno, queremos contarle a nuestros televidentes que son cartas dirigidas al presidente de la República, al señor Timochenko de las FARC, comandante de las FARC, pero también al ministro de Defensa, a los medios de comunicación, a la población civil. Ellos a gritos claman ser escuchados. Sin embargo, estas cartas se quedan más como en un escenario terapéutico porque no tienen eco. Sí, yo podría decir que es más un trabajo pedagógico y de apoyo psicosocial. Estas cartas deberían ser escuchadas atentamente, porque no solamente muestran un diagnóstico del conflicto, sino que tienen alternativas. En general, todas las cartas dicen: no queremos más guerra. Nos asusta mucho cuando empieza la confrontación, cuando tiran bombas, cuando nos dice mi papá que no podemos correr porque hay peligro, que no podemos salir, que nos tenemos que quedar callados. Dicen: queremos seguir jugando, queremos seguir estudiando, no queremos llorar más y no queremos que mi mamá llore más. Es muy fácil. Y dicen: vea, no queremos la guerra, pero si hay que hacerla, háganla lejos. Eso no es difícil de entender. ¿Por qué no se hace lejos entonces? ¿Por qué se toman los parques y las escuelas? ¿Por qué se toma la población civil? Ruth Estela, ¿por qué son tan fáciles de convencer nuestros niños? ¿Cuáles son los argumentos que utilizan los grupos insurgentes para engañar a nuestros niños y llevárselos a sus filas? Finalmente se han convertido en carne de cañón muy fácil de reemplazar. Es una visión muy dolorosa, pero eso es lo que está sucediendo en el país desde hace muchísimos años. Yo creo que los argumentos más poderosos para que esta realidad esté así es que los organismos de protección no están funcionando, que la familia también como espacio de protección está fallando, pero además que la escuela no logra retener a los niños, no logra ser significativa, no logra jugársela por los niños. Y por eso, a veces con reclutamiento forzado, son llevados de todos los territorios, de Guaviare, de Guainía, de Amazonas. Yo recorro los territorios, y de Cauca, de Nariño. Es el pan de cada día. Aunque muchas veces se ha dicho: no, todos ya están reinsertados, todos han salido. No, a raíz de todas las políticas de reinserción, los niños indígenas sufrieron un poco más las consecuencias, porque aumentó el reclutamiento, porque son fuertes, porque conocen el terreno, porque no se quejan, porque conocen el clima, porque conocen los caminos, y sobre todo, porque los niños indígenas de este país no tienen dolientes. Aunque hay un marco legal coherente, aunque hay múltiples programas que no llegan, o que si llegan, llegan tarde, o no son pertinentes para estas regiones. Se habla de muchas cifras, de porcentajes de niños que hacen parte de los diferentes grupos insurgentes en nuestro país. Se vuelven cifras nuestros niños, y eso hace que aún más estén invisibles sus derechos.
Creo que para el caso de los indígenas ni siquiera hay cifras verdaderas. Por ejemplo, yo hice un recorrido por Defensoría del Pueblo, por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por organizaciones indígenas, preguntando cuántos niños, cuáles son sus nombres, qué edades tienen, a qué etnia pertenecen. Y dicen no tenemos datos desagregados, no tenemos datos desagregados, no tenemos datos desagregados. Son pueblos en riesgo de desaparecer por conflicto armado según la Corte Constitucional en el auto 004. Y no tenemos datos, no los conocemos. Nosotros llamamos también un genocidio estadístico. Es decir, no se dicen tantos niños indígenas, no, digan de qué zona, de qué etnia, a qué familia lingüística, de qué edad. Esos datos no existen. Hacemos una pausa y ya continuamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con Ruth Consuelo Chaparro, subdirectora de FUCAI, Fundación Camino de Identidad, sobre el reclutamiento forzado. ¿Cuál es el futuro de nuestros niños? Ellos durante muchos años se han convertido en una fuerza prioritaria para los grupos insurgentes, quitándoles sus derechos a ser niños comunes y corrientes, a disfrutar de la vida y a disfrutar de sus derechos. Infortunadamente esos derechos hoy son violados. Ruth Consuelo, ¿qué pasa con los niños indígenas? Según el informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay un número no determinado, usted lo decía antes del corte, no hay un registro específico de cuántos niños están inmersos en este conflicto. Y es que, según los argumentos de los grupos insurgentes, son niños muy fáciles de seducir, pero además no desertan fácilmente, pero además conocen la zona, se mueven con facilidad. Tienen ciertas habilidades que para los grupos insurgentes resultan muy atractivas y por eso los buscan. Yo no creo que sean fáciles de seducir. Creo que cuando hay un abandono, una soledad y un olvido, cualquiera es mucho más vulnerable. Sí. Y yo diría que en lugar de decir fáciles de seducir, tienen una vulnerabilidad mucho más alta porque están geográficamente aislados, porque la presencia estatal no llega sino a ciertos casos estratégicos y con ciertos programas estratégicos. Entonces eso facilita el accionar de los distintos actores. También hay fallas en la familia, hay maltrato intrafamiliar, en muchos casos hay abuso sexual, pero ante todo muchas veces no hay esperanzas. No hay esperanzas de estudiar, no hay esperanzas de trabajo y muchas veces no quieren vivir. Y por eso se van, porque ir a las filas es otra manera de suicidarse. Muchas veces ellos van, porque yo hablo con ellos y con sus familias, no están buscando cambiar el mundo, no están buscando una ideología, no están buscando dinero, están buscando la muerte, porque están en un país que no los ve. ¿Qué pasa con el gobierno nacional? ¿Qué pasa con estas denuncias? ¿Qué pasa con los niños que a diario mueren, pero los medios no los registran, se quedan en el dolor de sus familias y en la búsqueda de una reivindicación y de una justicia para esos casos en particular? ¿El gobierno nacional viene realizando alguna actividad específica para acabar con este reclutamiento forzado o continúa también sacando estadísticas, investigaciones y demás, pero de manera directa en la acción? ¿No hay una medida radical? A ver, la visión que yo tengo es la visión de lo local, de cada río, de cada vereda, de cada comunidad. Y allí lo que se encuentra es ausencia y soledad. Claro, cuando uno viene a Bogotá encuentra que hay políticas, que hay programas, que hay presupuestos, pero allá en lo local no se siente, no se ve, no hay resultados. Y en ese sentido podemos decir que hay una omisión grandísima, no solo del gobierno nacional, los gobiernos locales, los municipios, los gobernadores no recorren sus territorios, no tienen como prioridad los niños, las mujeres, los ancianos, no se ven, parece que esos niños todavía no producen votos o no tienen suficiente recorrido para ser protegidos. Me cuesta muchísimo entender la inequidad y la exclusión. Lo que dicen los pueblos indígenas es que mientras haya excluidos, no habrá paz en Colombia. Y es necesario atenderlos no solo con normas. Mire, ¿cuánto nos vale producir una norma en el Congreso de la República para que después no se aplique?
o se aplique a medias, o ni siquiera se conozca. Las solas leyes son solo papel. Ahora, no es solo responsabilidad del gobierno local, del gobierno nacional, la sociedad civil. La sociedad civil está ocupada mirando televisión, está ocupada comprando celulares, está corriendo desesperadamente para arriba y para abajo y no logra ver lo esencial. Cuando decimos el futuro de los niños de los pueblos indígenas, es el futuro de los pueblos indígenas. Y hoy es un futuro incierto, más que nunca. No hemos madurado. Desde hace 500 años se siguen repitiendo y repitiendo las mismas faltas y no aprendemos del error. Yo sueño con que la muerte de todos estos niños, el reclutamiento de estos niños, no sea inútil, que sobre la desgracia aprendamos la lección de lo que no se puede seguir repitiendo. Pero esto es un asunto de todos, de los que me ven a través de ese lente, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que con su arrogancia y su afán, que andan corriendo, pero corriendo desesperados, no logran ver la esencia, no logran ver lo fundamental, se han perdido en las alcantarillas de la modernidad. Estamos hablando de una generación perdida, porque quienes logran sobrevivir, suena muy duro, pero quienes logran sobrevivir inmersos en el conflicto interno, en una o en la otra, en el otro bando, al crecer se generan muchísimos resentimientos, y esos son los testimonios de los niños que han logrado desertar, que hacen parte de la investigación del Instituto Colombiano de Bienestar. Son muy pocos, porque son muchísimos los casos de niños inmersos en el conflicto. Sobre todo el tema de las niñas, el tema de estar en contacto con la muerte, de acabar con la vida de otro ser humano. Al principio ellos hablan que es un juego, pero después entienden cuáles son las connotaciones de tener un arma, de acabar con la vida de otro ser humano. Ellos crecen con unas heridas que si no logramos sanar, serán heridas abiertas que no les permitirán ser felices. Y parte de lo que hay que hacer, que nosotros lo venimos haciendo con muchísimas limitaciones, es escucharlos, abrir las heridas para poderlas sanar, mostrar que un país mejor es posible, un país donde nos amemos y nos respetemos, una especie que no respeta a sus cachorros. Deja mucho que pensar. El derecho internacional humanitario, por supuesto, prohíbe el tema de los menores en el conflicto. Infortunadamente, en Colombia violamos, creo que gran parte de ese derecho internacional humanitario y no pasa nada. Violamos las normas nacionales de protección a la infancia y no pasa nada. Y uno ve todos los días uno y otro caso de menores en el conflicto, pero también menores que se les vulneran sus derechos en diferentes escenarios. Y de la teoría a la práctica hay una brecha profunda y distante. A ver, yo veo que está fallando todo el sistema. Cuando yo tomo contacto con alguno de los niños, algunos que han sido condenados al fusilamiento, veo que falló todo. Primero, no conocieron el papá. Los hombres han perdido la capacidad de la paternidad y no son capaces de poner la cara por sus propios hijos, los dejan abandonados y crecen ellos sin ninguna figura paterna. Las mamás solas les queda muy difícil, tampoco es que a veces lo hagamos muy bien, pero después la escuela, hay niños que han sido excluidos de la escuela porque faltó el lápiz o faltó el cuaderno. Y no hay esperanzas. Entonces falla todo el sistema, falla la escuela, falla la familia, falla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fallan las medidas de protección, fallan los actores armados que por su enfermedad mental no han entendido que los niños pueden estar a un lado de la guerra. Hacemos una pausa y ya continuamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Ruth Consuelo, subdirectora de FUCAI, Fundación Camino de Identidad, ahondemos un poco del caso más reciente, el caso en Caloto, donde muere este niño de 4 años, su mamá está
esperando a ver cómo sale, si sale bien, perdió a su bebé que tenía 8 meses de gestación, pero como este, hay muchísimos casos que se generan. Y usted nos contaba en el corte a comerciales que, por ejemplo, Medicina Legal dice, bueno, determine si estos menores mueren, si estas personas mueren a causa de la explosión de la granada, de la onda. Es muy difícil ahí. Pues es simplemente poner en manos de la familia un dolor más, que además hay que demostrar científicamente que esos niños sí murieron a causa del conflicto. Es no ver lo evidente. Y creo que las cosas son muy sencillas, pero muy sencillas. Aquí dice Rubén, un niño de Caloto, dirigiéndose al presidente de la República, quería decirle que yo estoy muy asustado con toda esta guerra que hay porque ya no podemos salir a jugar ni a estudiar porque nos disparan y nos matan o nos tiran bombas en las casas. Espero que para esta guerra, señor presidente, muchas gracias. Creo que esto es lo que hay que hacer. Es decir, o en qué palabras hay que decirlo, o en qué idioma, o cómo hay que hacerlo. Es muy sencillo, creo que no se necesita más leyes, ni más mesas de concertación, ni yo no sé cuánto. Solo parar la guerra y no más. No más, autorrespetarnos como especie. Cada niño muerto, cada niño herido, es una incapacidad de la especie por autorrespetarse, por autoperpetuarse como una especie pensante. Dudo mucho de la inteligencia de la especie humana. ¿Qué pasa con estos niños que logran desertar de las filas? ¿Cuál es el futuro de estos niños que queda con tanto resentimiento, tanto dolor, tantas heridas? ¿Hay posibilidades de cambio, de transformación? ¿Hay oportunidades por parte del Estado para que se reincorporen a una vida normal, para que reivindiquen sus derechos? A ver, para el caso de los niños indígenas se necesitan programas con atención diferenciada de acuerdo con su cultura, con su idioma, con sus costumbres y con su red familiar. Y aunque en los discursos se habla de atención diferenciada y pertinente, todavía no existen programas que garanticen que estos niños pueden continuar siendo indígenas a pesar de todos los dolores. Solos, a palo seco, tienen que mirar cómo se levantan, si se levantan bien y si no se levantan tan bien. Parece que no es una prioridad. Muchas veces cuando hemos hablado con varios funcionarios dicen, no, pero es que tenemos ya muchísimos niños y no tenemos por qué tener cierta especialidad con los pueblos indígenas porque a todos los tenemos que atender por igual. Decimos que no, que estos pueblos tienen que tener presupuestos específicos, con programas específicos y sobre todo deben hacer parte de nuestro corazón. Tenemos que jugárnosla por estos niños porque son los que conocen estas selvas, tienen mucho que aportar. Si estos pueblos desaparecen es Colombia la que pierde, es la humanidad la que pierde. Tenemos un tesoro allí que no hemos podido valorar, que no hemos podido ver. Estos niños indígenas no son un estorbo para el país. Ellos son parte de esta riqueza cultural que en la Constitución del 91 decidió Colombia reconocer. Le invito a usted y a nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Muy buenos días. Este es un drama enorme de la sociedad colombiana y no tiende a decrecer, tiende a aumentar. La vinculación de menores a la guerra, ya sea en manos de las guerrillas o en manos de los neoparamilitares o bandas criminales, es un hecho atroz, pero es un hecho que ha venido creciendo con el tiempo, porque a medida que se agudiza la confrontación militar y a medida que se hace, además esa confrontación se desprestigia y se envilece más, los actores recurren a los menores porque el reclutamiento se vuelve más difícil y se vuelve más en lo profundo de las zonas campesinas o en las barriadas más escondidas de las ciudades, y allí se recurre a los niños no solo para meterlos, y no principalmente incluso para meterlos en el grupo armado, sino para que cumplan labores de apoyo, de información, mandados, traslado de recursos bélicos, que es, digamos, funciones que las cumplen incluso en el borde de la sociedad, no las cumplen en la clandestinidad y metidos en las montañas, sino en el borde mismo de la sociedad. Ese es el drama del reclutamiento, es un crimen de lesa humanidad reclutar niños. En Colombia no solo pues, esta gente comete los crímenes, sino que no hay una labor preventiva del Estado. Ha sido un fenómeno invisible y el Estado ha cerrado los ojos ante estos fenómenos. Incluso cuando se hacen procesos de paz, como en el caso de los paramilitares, esa no fue una atención
prioritarias sobre el hecho. ¿Cómo comenzamos a tejer estos hilos que han estado dispersos por muchos años, que cada uno representa los derechos y el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas? ¿Cómo comenzamos a trabajar para que este sea un tejido social, un tejido humano que reivindique sus derechos? Primero escuchándolos, pero escuchándolos todos, la sociedad civil, el gobierno, la empresa privada, esto es un asunto de todos. Reconstruyendo los tejidos familiares, esas familias traen sucesivos dolores y sucesivas heridas que no sanan. Escucharlos, amarlos, tenerlos en cuenta con programas educativos pertinentes, con una atención en salud oportuna. No es, vea, lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Es lo que dice la Constitución, punto. No más, nada del otro mundo. Y eso se hace con el corazón, sin tanta discusión, sin tantos trámites administrativos. A él le toca a la Defensoría, le toca a la Procuraduría, le toca al departamento, le toca al municipio, y nadie está allí en el momento en que tienen que estar para hacer lo que tienen que hacer. Para eso se les paga, para eso nacieron estas instituciones. No hay disculpa, las explicaciones no sirven. O bajamos los índices de reclutamiento, o bajamos los índices de asesinato y de afectación psicológica a estos niños, y el resto son discursos, palabras vacías que sobran en este país. Lo increíble es que después nos sorprendemos de los altos índices en el tema de la drogadicción, de la delincuencia juvenil, del maltrato entre los jóvenes y demás, y no sabemos que lo que estamos sembrando es lo que después cosecharemos. Y que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Hay que hacer literal y hacer una verdad a puño el tema de que los niños son el futuro del mundo, y no solamente que se convierta en una frase que se ha vuelto campaña política en diferentes escenarios. Ruth Consuelo, mil gracias por acompañarnos esta noche. Por supuesto, nos unimos a esa campaña para reivindicar los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, y sobre todo, como usted lo ha dicho en diferentes oportunidades en este programa, los derechos de los niños de las comunidades indígenas, que están más solos que nunca. Sus derechos están más invisibles que nunca. Mil gracias por acompañarnos esta noche, y queremos terminar nuestro programa con una carta que envía un niño a la comunidad internacional que lo dice todo. Me parece bueno que ustedes nos acompañen y que le digan a sus países que los niños y las niñas indígenas no queremos más guerras, que no crean todas las mentiras que dicen nosotros somos buenos, mi mami y mi papi también, y también el cabildo en el que vivo. Esas son las palabras de nuestros niños, solamente están clamando justicia y reivindicación a sus derechos, porque son niños, niños que merecen jugar y ser inocentes, como lo da su mentalidad. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.